Este mes nos trasladamos a la Plaza de la Constitución en Ciudad de México. Aquí, la contaminación lumínica solo permite ver la luna y los astros más brillantes del cielo nocturno. Sin embargo, desde este lugar podremos distinguir las constelaciones de febrero y descubrir los objetos de cielo profundo más significativos, gracias a la magia de la simulación estelar, que nos permitirá apagar las luces de toda la ciudad para que así el manto celeste pueda caer sobre nosotros. Febrero sigue mostrando el mejor cielo del año, con las espectaculares constelaciones de invierno sobrevolando nuestras cabezas. Alza tu mirada al cénit y de un vistazo podrás localizar fácilmente varias constelaciones gracias a las brillantes estrellas que componen sus asterismos. Géminis, los gemelos, se muestra muy alta en el cielo. Sus estrellas más brillantes, Cástor y Pólux, nos permitirán reconocer el asterismo de la cabeza a los pies. Cástor, situada a 50 años luz de distancia de nosotros, se muestra al telescopio como una estrella doble. Sin embargo, cada una a su vez forma otro sistema doble. Realmente el sistema múltiple está formado por 6 estrellas, al descubrirse un sistema binario de enanas rojas orbitando al conjunto. Descendiendo desde Cástor por el cuerpo del gemelo, nos toparemos con la estrella Mepsuta, la Épsilon de Géminis. Muy cerca se localiza el cúmulo abierto NGC 2266, formado por estrellas en avanzada fase evolutiva. Para localizarlo nos guiaremos por 4 estrellas brillantes que forman un aro junto al cúmulo. Si continuamos descendiendo hasta los pies del gemelo, llegaremos a la estrella Eta de Géminis, desde donde nos será muy fácil localizar el cúmulo abierto M35. Con prismáticos puedes llegar a contar hasta 12 estrellas. Sin embargo, al telescopio se resuelven más de 300. Trazando una línea entre las estrellas Kappa y Lambda, encontraremos a mitad de camino a NGC 2392, la nebulosa del Esquimal, que muestra su forma característica con telescopios de 200 milímetros. En esta imagen se muestran con todo detalle las capas de gas de esta nebulosa planetaria, que proceden de la muerte de una estrella similar al Sol en su fase de gigante roja. El proceso se inició hace tan solo 10.000 años. Desde Pólux trazaremos una línea hasta la estrella Beta de la constelación Cáncer, el Cangrejo. A 1/3 de distancia de esta última localizamos la estrella Zeta Cancri, también conocida como Tegmine, un sistema estelar doble a través de telescopios de 70 milímetros de objetivo y que se muestra triple si observamos con 200 milímetros. Su visión supone un reto para los aficionados, pero merece la pena, pues el contraste de colores es muy hermoso. Entre las estrellas Delta y Gamma de Cáncer se visualiza fácilmente el conocido cúmulo abierto estelar M44, conocido como el Pesebre, una aglomeración de más de 80 estrellas que ya ha cumplido 600 millones de años de vida. Entre las estrellas Alfa y Beta de esta constelación trazaremos una línea imaginaria que nos ayudará a localizar muy cerca de la Alfa al cúmulo M67. Situado a 2500 años luz de distancia, sus más de 500 estrellas forman uno de los cúmulos más antiguos del universo, nacido hace 4600 millones de años. Al oscurecer podrás observar, no muy alta en el cielo, a la estrella cuyo brillo prevalece sobre todas las demás que pueblan el cielo nocturno de este planeta. Se llama Sirio.
que reluce con una luz blanquísima. Sin embargo, en tiempos pasados pudo verse con tonalidad rojiza debido, al parecer, a la presencia de su acompañante Sirio B, ahora una enana blanca. Hace miles de años fue una gigantesca burbuja rojiza de gas procedente del colapso de una gigante roja. A tan solo 8 años luz de distancia podría haber parecido a los antiguos observadores terrestres que la brillantísima Sirio A relucía con el color del fuego. Sirio A, una estrella mediana blanca que pertenece a la constelación de Canis Mayor, el perro grande, es visible incluso de día. Muchas civilizaciones anteriores a la nuestra se fijaron en el ascendente helicoidal de Sirio, es decir, cuando Sirio aparece por el horizonte oriental 60 segundos antes que el Sol, para elaborar sus propios calendarios donde se señalaban las cosechas, e incluso sirvió a los antiguos egipcios para anunciarles anualmente la tan deseada crecida del Nilo. Si nos desplazamos tan solo a 4 grados al sur de Sirio, aparece un área equivalente al disco lunar ocupada por la formación estelar M41, un precioso cúmulo abierto formado por estrellas de distintos colores, que es visible a simple vista en cielos oscuros. Unos 8 grados al noreste de Sirio, observaremos con cierta dificultad una nube difusa con forma ovalada. Se trata de la nebulosa NGC 2359, también llamada el casco de Thor, el vikingo, un criadero de estrellas cuya burbuja cósmica en forma de casco está creada por el viento estelar de la estrella masiva que hay en el centro de la burbuja y que barre los alrededores de la nube molecular. La posición tan elevada que este mes alcanza la constelación circumpolar de la Osa Mayor, o el Gran Carro, nos permitirá la observación de una pareja de galaxias que resulta espectacular a través de unos simples binoculares. Son las conocidas M81 y M82. Se localizan muy fácilmente partiendo de la estrella Dube y saltando hasta la 23 Ursa Majoris. A partir de ahí descendemos tan solo 6 grados y aparecerán en el campo de visión de unos binoculares 2 nubes difusas que se transformarán en una maravillosa pareja de galaxias a través de un telescopio. Distan de nosotros unos 12 millones de años luz y existe una fuerte interacción gravitatoria entre ambas, sobre todo cada 100 millones de años, cuando se encuentran más próximas entre sí. Lo que vemos es un combate gravitacional que terminará dentro de miles de millones de años, con la formación de una nueva y gigante galaxia. 6 grados al este de la estrella Mizar aparece con magnitud 9 y visible con binoculares en cielos oscuros la galaxia M101 o galaxia del molinete, que se muestra ante nosotros completamente de frente. Ello permitirá observar con detalle los brazos característicos de este tipo de galaxias espirales cuando utilicemos telescopios de gran apertura. No te pierdas esa visión que ofrece el universo de tan majestuosa aglutinación de materia.
El día 1, tras ponerse el sol por el horizonte oeste, podremos observar con facilidad a Mercurio, ya que se encontrará muy cerca de la Luna. Ambos se situarán ante la constelación de Acuario. El día 7, la Luna pasará muy cerca del cúmulo estelar abierto de las Pléyades, una buena ocasión para contemplar con unos simples prismáticos este espectáculo celeste. El día 11 la Luna estará aparentemente próxima al gigante gaseoso Júpiter, cuyo brillo destacará sobre las estrellas que invaden el cielo. Transitará de este a oeste ante la constelación de Géminis. El día 15, antes del amanecer, podrás observar a Venus con su brillo en máximo. Te sorprenderá, al observar a través de un telescopio, que Venus estará en fase, es decir, la máxima intensidad luminosa de este planeta se producirá estando iluminado tan solo el 25% del disco. La distancia entre Venus y la Tierra es la responsable de que ahora veamos al planeta con un tamaño mayor y la luz que nos refleje del Sol tenga mayor intensidad. Por el contrario, cuando el disco esté completamente iluminado en el mes de octubre, la distancia será casi 5 veces mayor que ahora, por lo que su brillo será 25 veces menor. Antes del amanecer, la Luna, en su recorrido por el cielo y de este a oeste, irá acercándose el día 20 a Marte, en la constelación de Virgo. Su brillo irá aumentando a medida que avanzan los días. Al día siguiente se aproximará mucho a Saturno, tanto que ocultará al Señor de los Anillos, aunque no podremos verlo. El día 26, la Luna estará aparentemente muy cercana a Venus, y en este caso sí será posible observar la espectacular ocultación desde algunos lugares situados en África y Asia. Contempla la quietud del cielo sobre tu cabeza y percibirás el movimiento de la tierra bajo tus pies.